Señoras y señores, Juan Carlos Oganes es un cineasta a pleno pulmón, como dice Miguel Ríos, el gran rockero español, ya retirado, porque ha hecho una película sobre la guerra del Pacífico de un nivel, disculpen lo que la guachafería que voy a decir, no peruano. ¿En qué sentido? No parece una película peruana. O sea, es una película internacionalmente aceptable, pero desde todo punto de vista. Estoy hablando de la realización, o sea, estoy hablando del, disculpen la guachafería que voy a decir, del look de la película. En fin, eso ha costado un esfuerzo enorme y se ha hecho a pulso. Juan Carlos Oganes está con nosotros. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por la invitación, Chema. Gracias a todos los que están mirando el programa. ¿Cuánta gente habrá visto la película? Contando salas comerciales, cuando estuvimos 7 semanas en cartelera comercial, y de ahí en la gira nacional, 5 años estuvimos por casi todo el Perú, con muertos y heridos, como dice la expresión. Sí. Habrán sido más de 550.000 de público, y colegios y escolares más de 60.000 por lo menos, o sea, unos 600.000, toma o daca por ahí más o menos. ¿Cuánta plata te ha dado el Ministerio de Cultura para hacer esto? No, nada. Cero. Es autofinanciado completamente. Da risa la pregunta, ya. Da risa la pregunta porque, claro, porque te voy a decir, no quiero desmerecer a nadie por si acaso, pero conozco cineastas, muy buenos seguramente, que la mayor parte del tiempo dedicado a las películas es gestionar en los organismos oficiales subsidios, que no son pocos, cuidado. Hoy día no podemos decir de que las películas peruanas no tienen subsidios tal, tienen subsidios tal. No, de que lo tienen, y el Ministerio de Cultura, qué bueno que a pesar inclusive durante la pandemia que no hayan dejado de dar esos concursos, ¿no? Siempre hay las malas lenguas que dicen que hay una especie de argolla, que siempre premian temas que tengan cierto corte, sí, progresista o intelectual, o para que el Festival de Berlín aplauda, ¿no? Claro, lo que sucede es que hay siempre hay dos tendencias. Siempre es así, pero se han dado caso. Sí, hay dos tendencias, ¿no? Siempre se dice de que tiene un corte social o un corte hacia minorías, por ejemplo, que es más lo que beneficia al ministerio, ¿no? Como también cosas que sean un poco más de autor, ¿no? Para festivales o bueno, concursos, y no para el público en sí. No para el público. Hay cineastas, me da la impresión, de que hacen películas para festivales. Que bueno, es su rollo, ¿no? A mí en lo personal no es mucho. Tú has hecho una película para masas. Pero sin caer en lo comercial. No, claro que no. O sea, tiene digamos, bastante basado en el actor, pero sí con bastante elementos que pueden competir, digamos, con cosas internacionales, como te agradezco que lo hayas mencionado. Bueno, lo en la menciono introducción, porque yo, lamentablemente, nunca he visto la película completa. Me vas a disculpar, no sé qué hago acá, pero acá ha venido al programa gente que actuaba en la película, que se sorprendió cuando vio de qué se trataba la película y cómo se estaba haciendo. Sí, entrevistaste a Lilian Nieto hace unas semanas. Exactamente. Un beso enorme a Lilian, gran amiga y excelentísima actriz también. Exactamente. Bueno, pues estaba ella muy sorprendida. Y cualquiera que ve las imágenes, como las que estamos pasando en este momento, de la película, se dan cuenta de que todo está muy cuidado. Por ejemplo, la dirección de arte muy cuidada. Gracias. Los uniformes, ¿cómo has hecho con los uniformes? ¿Has tenido que reconstruir los uniformes? Sí, al comienzo trataba de ir a museos o gente que tuviera algunas colecciones personales, pero no habían en esa cantidad. Necesitaba yo 600 o 700 uniformes, ¿no? Así que dije, no, se tiene que confeccionar desde cero. Se tuvo una investigación histórica de 6 años previos, desde el 2004 al 2010, para hacer el guión y también ver la uniformología, estudiar cómo eran los uniformes de la época, etcétera. Y lo bueno es que aquí tenemos, ya dije, bueno, aquí se tiene que ir bastante el presupuesto. Lo bueno es que aquí tenemos pues un emporio grande que es el de Gamarra, ¿no? Donde magnífico. Muchas de las telas que vienen de diferentes lugares o que confeccionan aquí o vienen del extranjero, se distribuye a Sudamérica inclusive. Se ha vuelto por eso le llaman el emporio de Gamarra. Es el emporio de Gamarra, pues. Y ahí compraba... Felizmente existe. Sí, y compraba fardos, pero a montones para hacer, sí, y mismo meter mano en la confección. El uniforme regular peruano, corrígeme, llevaba el ejército regular peruano, digamos, llevaba un uniforme blanco.
Sí, era un uniforme de color hueso. ¿Ya? De la tela era bayeta, que era como los sacos de papas antiguos. Ahora lo hacen de poliuretano, pero ahora eran antiguos y quemaban. Daba mucho calor. Y así estaban uniformados nuestros soldados. De verdad era mucha pena lo que teníamos. Dábamos mucha pena entonces. Pero después teníamos el ejército de reserva de azul. El ejército de reserva azul. En verdad, el más emblemático es ese blanco, como lo hemos visto en el colegio. Lo hemos visto en el colegio. Y los chilenos era la polaca azul marino y el pantalón rojo garance, que es la tonalidad, ¿no? Era de origen francés, si no me equivoco. El pantalón los rojo uniformes, tanto hasta de la oficialidad como de los soldados chilenos, eran de origen francés y el peruano del mismo color. El mismo color. Y mucha gente se decía, en medio de la guerra, ¿cómo hacían para no equivocarse, no? Bueno, esas son las grandes preguntas. ¿El pantalón rojo se ha usado hasta la Primera Guerra Mundial? Exacto. Hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí ya se empezó a cambiar porque se daban cuenta, pues, de que antes se enfocaban bastante en la estética, en lo que se veía vistoso, ¿no? Inclusive muchos generales, oficiales iban a la guerra sabiendo que iban a morir con todas sus condecoraciones y todo, y morían bonitos, ¿no? Sí. Ahora se da cuenta de que más que por morir de una cosa muy romántica, ya porque la guerra del Pacífico se dio en la época romántica, ¿no? Del romanticismo. Claro. Ya en el siglo XX ya comenzó más una cosa de estrategias, ¿no? Esas guerras napoleónicas donde tú formabas y te ponías como pato de torta para que te dispararan, ya cesó. Ahora te escondías, eran más estratégico, y los uniformes se asemejan más al entorno, ¿no? A la tierra, a los montes, a los paisajes. Hay una película americana que se llama Gloria, que es... 1989. Exactamente, un regimiento de soldados negros que participa por el lado del uniforme azul de la Unión, y que es muy interesante cómo esta gente, los negros, reivindicaban que les entreguen los uniformes. ¿Recuerdas esa escena? Sí, ellos pedían zapatos, uniformes, etcétera, que siempre los relegaban al final, pues, porque recién se estaba volviendo la esclavitud y muchos se rehusaban a dejar de verlos como esclavos. Y les pagaban una menos. Minucia. Les pagaban menos. Es una película impresionante. No, sí, ganó el Oscar este actor. Matthew Broderick. No, el que ganó Denzel Washington. Denzel Washington. Él ganó el Oscar. Es un papel extraordinario el de Denzel Washington. Morgan Freeman sale ahí también. Morgan Freeman, qué bárbaro. Era recoge cadáveres, ¿no? Los negros servían para recoger cadáveres. Evidentemente, si tú hubieses nacido en Estados Unidos, tú hubieses hecho esa película. Es mi tendencia, ¿no? Descubrir cosas históricas. Esa película. ¿Desde cuándo te atraen las epopeyas, las hazañas, los destinos difíciles que uno tiene que afrontar a costa de su propia vida? Mira, te lo respondo en corto y te voy a decir lo mismo que te dije en una entrevista que me hiciste en otro medio. Yo al menos lo tengo claro. Mira, de cineasta tengo algo más de 2 décadas. Okay. Y un poquito más en el arte, casi 3. Y siento de que como tú como periodista, yo como cineasta o un escritor, somos comunicadores. Y si lo llevemos responsable, tenemos la misión no solamente de entretener, sino también de educar. Y yo creo que la historia tiene bastante de ello, sobre todo el Perú, que es riquísimo en mitos, en leyendas, en historia. Entonces, ¿por qué mirar afuera? Si acá tenemos mucho material, mucho materia prima, ¿no? Mucho insumo de cultura. Entonces, yo creo y puedo respetar de muchos colegas que de repente por un tema comercial se tocan unos temas un poco más fáciles o digeribles, ¿no? Pero fíjate tú, la investigación que ahora estamos viendo otra película, ¿verdad? Son fotos, sí, de la última película que está rodándose, Cartas Rojas. Estás todavía en rodaje. Sí. De esta película. Sí. Vamos a hablar enseguida sobre eso, pero bueno, la investigación histórica que hay que hacer. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema de los uniformes. No se puede poner cualquier uniforme, ya así nomás. No es así. No es así. Hay un gran director del Spaghetti Western que se llama Sergio Leone, no sé si lo conocerás, que tenía unas por un puñado de dólares. Exactamente. Bueno, el malo, el representaba feo. el oeste americano y a los tipos del oeste americano los ponía con abrigos. Y decía, este es un imbécil. No, pero momentito. Yo he investigado y sí usaban abrigos. Ah, caray. Y le ganaba la discusión a los gringos, ¿eh? Él le ganaba la discusión. Yo te comento una anécdota sobre eso. Por ejemplo, hay una escena en Gloria del Pacífico donde hay 2 mujeres que se acercan a Bolognesi a agradecerle su entrega y su defensa de la Plaza de Arica. Y tienen una tez blanca y pelo castaño.
Entonces, como estaban vestidas como gente del pueblo, varios amigos me dicen, oye, ahí la fregaste. Sí. ¿Por qué metes ahí? Porque normalmente las rabonas eran mamachas, gente de land, etcétera. Y yo les dije, pero ellas no son rabonas. Sí. Pero si están vestidas como... No. O sea, el ser rabona, eso no es un uniforme. Era la usanza de la época. Y las personas, si sabes un poco de historia, les decía, sabes bien que Tacna, Arica y todo el norte de Chile, que era territorio peruano, hubo mucha inmigración croata, italiana, etcétera. Qué sé yo, Lombardi, nuestro cineasta, o Guido Lombardi, también vienen de Tacna. Tagneño fenomenal. Hay desde Cabañaro, el historiador tagneño, Gambetta también, Gambetta, Caferata, etcétera. Son todos tagneños y sus ascendientes son italianos. Entonces, tú vas a un lugar, te puedes vestir como el lugar, pero tú vas a mantener tu raza. Bolognesi, sin ir más lejos, el italiano. Bueno, sí, su padre era un violinista y director de... Era un músico italiano. Ajá. El otro día me han traído el libro sobre el hermano de Francisco Mariano, Bolognesi. Sí. Dios mío, qué personaje. Sí. Qué personaje, señor, Dios mío. Sí, ¿Qué tal el personaje que tenemos acá en el Perú? Él también fue militar. Y es más, hace poco salió un libro... teórico de la guerra, además. Hace poco salió un libro de un buen amigo, Luis Enrique Cam, que le mando un saludo. Estuvo acá y él me trajo el libro. Sí. Él me trajo el libro, Cam. Él ha rescatado básicamente esos documentos y lo ha visto a la luz. Yo me imagino que Mariano desde el cielo debe estar agradeciéndole a Luis Enrique. ¿Y era músico también? Exacto. Él sí era músico. Francisco no era músico. No. El héroe no era músico. Sus dos hermanos entraron a la milicia, ¿no? Hijos de músico, pues, hijos de músico. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, la vida continúa, sí. A pesar de estos momentos de pandemia. Hace como 2 años y medio más o menos, conocí a una literata guanuqueña llamada Marión Rolando Soria, excelentísima. Escribe delicioso ella, una mujer muy culta, muy de mundo. Y nos lo presentó una amistad mutua y ella escribe un libro. Y justo había escrito un libro basado en el terrorismo, pero no con esos tenores que casi siempre lo han visto muchos o lo han abordado de esa forma muchos colegas, ¿no? Entonces leí la novela y me pareció muy interesante. Sí, y la novela se llama Carta Roja. Entonces... ella tenía mucho el deseo de llevar esta a la pantalla grande y bueno, se unieron esfuerzos, ¿no? Comenzamos a finales del año pasado ya a filmar, pero bueno, vino la segunda ola, tuvimos que parar y ahora pues que ya está bajando la situación, estamos retomando, ¿no? ¿Está retomando? ¿Dónde han filmado? Hemos filmado acá en Lima y tenemos que filmar en la selva de San Martín, Moyobamba, Rioja, El Sauce, Tarapoto, por ahí. Y vamos a filmar en Tingo María, la novela original, porque está basado en todo lo que es la parte del norte, ¿no? Del Guayaga. Pero no hubo mucho apoyo, mucho eco de apoyo en las autoridades de allá. Entonces nos llevamos una decepción que nos atrasó varios meses y encontramos mayor apoyo pues en autoridades de San Martín. Porque Tingo María es un lugar lindo para filmar, ¿eh? Es lindísimo. Muy cinematográfico, ¿eh? Pero... yo he estado ahí como reportero muchas veces, como comprenderás, en las épocas duras también. Sí, me imagino. El único que estaba alojado en el hotel era yo. Vaya usted. Nada más que yo. Y me dije, ¿quién más acá? Ja, 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 se reía el tipo. Hasta que comienza a sonar un helicóptero, aterriza el helicóptero y bajan unos gringos que eran de la DEA o de algo así. La DEA, claro. No había más, no había nadie más ahí. En fin, es una locación... ¿Has filmado en la selva antes? Sí, varias veces. ¿Has filmado antes en la selva ya? Es lindísimo, en verdad tenemos todo acá en el Perú, en la sierra inclusive o en la selva, tú pones la cámara y es es un orgasmo para un director de fotografía, ¿no? Enorme. Es hermosísimo, explotas muchísimo los paisajes, ¿no? Pero bueno, hay un elenco interesante. Lilian Nieto también está presente ahí, obra, ¿no? Está Reinaldo Arena, está José Luis Ruiz, y hay muchos buenos actores. ¿En qué año está? La novela está ambientada post-Abimael. Está ligeramente la parte de... 90, casi para el 2000, pero la película se lo está ambientando en tiempo actual. Ah, sí. O sea, está en tiempo actual. Lo que pasa es que a ver, ¿cómo puedo decir?
casi siempre se ha visto solamente el lado digamos, de los buenos, ¿no? Del lado de la justicia, etcétera. Y cuando se aborda el lado, digamos, negativo, la situación del terrorismo, etcétera, también hay que explicarlo para poder comprenderlo. Sí. No significa comprender el aceptarlo. No, pero son seres humanos también. Pues. Exacto. O sea, si uno se pone a escuchar, es como la política ahorita, que no vamos a adentrarnos por ahí. ¿Por qué ha entrado el presidente? ¿A qué cosas se ha apelado? Claro. Y muchas de las cosas que ha dicho es... ¿Qué resortes inconscientes ha movido este señor? Definitivamente. O sea, mucha gente arriba por olvidarse del pueblo, por olvidar de escucharlos, que alguna cosa decir, es lo que ha sucedido ahora. Exactamente. Entonces, la gente ya se ha cansado de eso. No son cosas pues gratuitas o que llegó de la nada. No, tienen siempre toda una explicación. Exacto. Y eso no es de ahorita, eso viene desde entonces. Entonces, esas cosas se tienen que explicar ahí también en la película para que se entienda. Yo siempre he dicho, para entender la luz, tienes que también entender las tinieblas, ¿no? Absolutamente. ¿Cuándo crees que esté lista la película? Próximo año. Próximo año. Próximo año. ¿Y vas a hacer una distribución heroica tipo Gloria al Pacífico? Vamos a ver, en verdad el panorama ha cambiado bastante, ¿no? O sea, ahora los medios digitales han abordado bastante. Mira, yo se iba a filmar, por ejemplo, en celuloide en ese tiempo, pero yo ya había empezado... Imagínate. Yo ya con Gloria al Pacífico estaba... yo ya había empezado a hacer otras películas en digital. Pues yo empecé en celuloide en los 90s. ¿Con qué empezaste en celuloide? En 16 milímetros, en 35, Super 16, alquilado, eran caras. Como buen militante cinematográfico. Y era caro, ¿no? Solo la película en sí, comprarla era caro. Revelarlo era caro. Digitalizarlo para editarlo era caro. Y la edición con celuloide, qué bravo. Y se dejó un poco, porque poco editado en Moviola, ¿no? Hace años. Las Moviolas son para verlo en un museo interesante, ¿no? Pero el otro día estaba viendo una película sobre esto. Pero ahora los chiquillos en tu computadora te editan toda la película, hermano. Una computadora no más grande que esa que tengo acá, que para mí es diminuta, porque yo soy un tipo antiguo con mi computadora de escritorio, ¿me entiendes? En la época pero que no sé editar en computadora, yo no sé editar. Claro, en la época de cine, cuando tú filmabas, tomabas pues con tu fotómetro todas las cosas y entre comillas cruzabas los dedos de que hubiera sido bien. Al día siguiente lo mandas a revelar y al día siguiente o 2 días después te mandaban los diarios. Y ahí te dabas cuenta si la habías hecho bien. Ya la regaste y no puedes hacer nada. Exacto. En cambio ahora, en digital, tú lo puedes ver y yo llevo siempre eso en las filmaciones para ver. ¿Le cambias la luz? Hago pruebas de color para ver si todo está correcto y lo sé en el momento, ¿no? En el momento. Eso es lo bueno de lo digital, ¿no? Bueno, y se ha abaratado los costos. Se ha democratizado el cine. Eso es lo que ha ocurrido. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Se ha democratizado el cine. Ahora, también se ha democratizado la estupidez, es bueno decirlo. Pero hace años, mira, te cuento otra anécdota. Hace años, en un instituto enseñaba, por 6 años enseñé de telecomunicaciones, enseñé pues lo que era cine, audiovisuales, etcétera, ¿no? Y habían a veces simposios y conversatorios donde venían varios cineastas, a veces de provincia o de acá locales, y se hablaba justo del cine digital, cuando empezó el boom a comienzos de los 2000. Entonces hablamos siempre de que se había democratizado el cine. Sí. Los costos habían bajado las cámaras, pero sucedió un problema. Sí. Que ahora cualquier persona, hijo de vecino, compraba una cámara que tuviera acceso a ella, apretaba récord y hacía a veces cualquier mamarracho. Mamarrachos increíbles. Entonces muchas personas decían, teléfono celular. Pero ¿quiénes tienen el derecho para decir quiénes pueden y quiénes no pueden? Llega el relativismo total ya. Exacto. Yo le digo, mira, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le plazca, pero siempre mi pregunta es, ¿quién es el guardián del buen gusto? Claro. Primero, además no con mi plata, por favor, ¿eh? Una vez yo tuve un pleito con un programa de televisión antiguo que yo tenía, fue una joven muy bonita, inteligente y todo, y hablábamos sobre música, y para ella era igual, más o menos, era el perreo era como Mozart, más o menos. Le dije, un momentito, vamos a hacer... No, pero en gustos hay que ser relativista, claro, dentro de ciertos límites, sí, pues, ¿no? Porque... si vamos a estar escuchando todo ya, pues no. Puedes, pues, no. ¿Qué películas estás viendo últimamente, Juan Carlos? Buena pregunta. Yo creo que me ha absorbido tanto. En verdad, hacer cine es muy absorbente. Es muy absorbente. Han sucedido inclusive bastantes cambios por la pandemia dentro de mi familia que me han forzado un poco a
levantarme las cenizas, sí, y ¿no? Porque, o sea, perder a gente... ¿Has perdido familiares? Sí. ¿Has perdido familiares? Sí. Y siento que me ha afectado muchísimo emocionalmente, de verdad. Porque tu familia es tu cimiento en los momentos difíciles, sí, ¿no? Claro. Tus bases. Entonces, ahora viviendo esta nueva realidad, creo que no me permite mucho distraerme. Pero lo bueno es que mi rubro me permite viajar, hacer cosas que quizá el común denominador de gente no podría hacer, o así nomás no hace. Y eso me da, entre comillas, cierto nivel de respiro, ¿no? Pero sentarme a ver, por ejemplo, una película, me encantaría tener el tiempo para, pero no mucho. Ni Netflix, ni nada. Lo tengo, pero no. Yo no miro televisión, por ejemplo, claro. No me da mucho tiempo. Bueno, por ejemplo, fenómenos como Netflix eran pues impensables hasta hace poco, ¿no? Hoy día Netflix es una productora más potente que los estudios tradicionales. Es más, hay películas que ahora estrenan para Netflix, o sea, nada me lo estrenan a Netflix, sí. Ya eso es a lo que me mencionaba, si quería yo hacer Carta Roja, lo mismo que hice con Gloria Pacífico, ¿no? Los tiempos han cambiado, entonces yo creo que el streaming y todo ese tipo de cosas creo que está aquí para quedarse, y los cines, a pesar de que a mí me encanta la pantalla grande y ver todo así mágico, no sé por qué, pero me rehúso a creer de que ya sus tiempos están contados, ¿no? Sí, va a quedar como la ópera, ¿no? Un poco para gente culta, etcétera. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo a cines no voy hace mucho tiempo, entre otras razones, porque si me toca sentado al lado, dos enamorados con su vaso de Coca-Cola, su canchita y su sándwich, no sé qué, ya es insoportable, viejo. El ruido, no puede ser. Porque claro, pero tienes que dejar que la gente come en el cine, porque ese es el ingreso más importante que de los cines. Ellos ganan mucho más que eso, ¿no? Sí, pues lamentablemente es así. Hace muchísimos 20, 25 soles, que en el mercado te compras a 3 soles. Imagínate, ese es el problema. Sí. Hace muchísimos años en Ciudad de México, que es un monstruo de ciudad, y los cines son enormes, me metí a ver una película en una zona popular de México. Yo quería ver una película que se llama algo así como El Mil Oficios o algo parecido, que era un pata que migra a la ciudad. Era para desalentar la inmigración. Migra a la ciudad y tiene que hacer un montón de cosas. Lo explotan, lo engañan, todo. Bueno, y había una cola enorme. Dije, esta cola para la entrada, no, la entrada para otro lado. Y esta cola para comprar tortas, para comer, o sea, sándwiches. Y entraba cada espectador de esa sala enorme, de no sé cuántos miles de espectadores, que estaba full, lleno de sándwiches. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a ver cómo comen sus sándwiches. Más interesante que la película. Ese es el problema. Bueno, mira, en la gira con Gloria del Pacífico, sí, un poco que experimenté la realidad de los cines, ¿no? Sí. Y te cuento cómo fue ello. Cuando nosotros estrenamos Gloria del Pacífico a finales del 2014, el boca a boca empezó a funcionar muy bonito y las salas empezaban a llenarse, ¿no? Sí. Pero no lo estrenaron a nivel nacional como querían. A último momento me dieron pocas salas, bueno, es una historia larga, ¿no? Y decidí iniciar una gira nacional independiente. Hay colegas que han mostrado pues 2 o 3 veces en su ciudad y quizás una en otra aledaña, pero no, yo quería hacer mismo como si fuera un grupo de rock en gira nacional o un circo itinerante, ¿no? Entonces compré un proyector profesional, era como de 7500 lumens más o menos, es un foco que te paras adentro y te deja ciego por varios minutos. Un ecran gigante, me mandé a hacer torres de amplificación de sonido, subwoofers, todo eso lo embalaba y me iba de ciudad en ciudad. Y coordinaba con las autoridades locales y siempre me iba a los lugares más calientes, el teatro municipal, ¿no? de cada ciudad, o auditorios grandes, ¿no? Y la publicidad, hacía merchandising, vendía polos, pósters, kepis, recuerdos de lo que es Gloria del Pacífico con imágenes de los actores representando a los con un mensaje, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Ugarte en el polo decía, pues, la patria se defiende y no se vende. Bolognesi hasta quemar el último cartucho. Arias Aragüez, no me rindo, vive el Perú, carajo. Cositas emblemáticas que ellos dicen en la película y que históricamente lo han dicho. Entonces se creó pues toda una cosa que lo volvió de culto la película, en verdad, ¿no? Y
me dio ganas de volverlo como antaño era. Ir al cine era como ir a la ópera, era todo un evento donde la gente sí, ¿no? Pero es difícil, pues, porque eso ya tendría, pues, que educar. Era un todo. ritual para prepararse para ir al cine, me acuerdo, te cambiabas de ropa, etcétera. Sí. Pero no sé, yo creo que mi sueño sería, así como Catone, que en paz descanse, tener mi propio teatro y ahí podría hacer lo que quiera, ¿no? Pero mientras uno no tiene, pues tiene que el caballero adecuarse a la realidad. La alta resolución que se está utilizando ahora para el cine digital, ¿te agrada? Por ejemplo, el 4K, ese tipo de cosas, ¿te gustan? Mira, te cuento algo. Tengo una colección de 26 lentes, 24, 26 lentes, en estos 20 y pico años que he ido coleccionando. Dios mío. Y me gustan mucho a mí los lentes anamórficos. No sé si has escuchado alguna vez de ello. Pues no, la verdad soy muy neófito en esto. Veo los lentes un poco. ¿Qué pasó en los 50s con el cine, en la época del cine? ¿Qué pasó en los 50s? ¿Sabes qué pasó en los años 50? No, dime, por favor. El cine comenzó a finales del siglo pasado y fue un boom. Correcto. Pero en los 50 se empezó el boom del antepasado, ya. Del siglo XX. El siglo XX, a inicio del siglo XX el cine empezó. Bueno, digamos, fines del XIX también podría decir. Claro, con los Lumière, claro. Mini documentales, por llamarlo de alguna manera. Pero en fin, dale, digamos, tal como lo conocemos, con la gente atendiendo y pagando. Pero en los años 50 fue el boom de la televisión. Por supuesto. Entonces todo el mundo se compraba sus sets, veían su caja cuadrada y ya la gente prefería, pues, ver las cosas sentado en su sofá en lugar de ir a los cines. La Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, la Warner empezaba a perder millones de dólares. ¿Cómo hacemos para atraer a nueva gente a los cines? Y a alguien se le ocurrió las vistas panorámicas. Sí, correcto. Pero ¿cómo metemos vistas panorámicas en un fotograma cuadrado, como era el de 35 milímetros? Sería cambiar todo el formato, cientos de miles de cámaras que ya existían medio siglo por todo el planeta. Entonces a alguien se le ocurrió el invento de Henri Chrétien, que era un... ya entiendo. Que era óptico y a la vez astrónomo francés, que había inventado un lente que le llamaban el hipergonar, que era un lente anamórfico que se utilizaba para los tanques de la Primera Guerra Mundial, para que los visores pudieran ver panorámico. Eso los adaptaron y ahora se veía lo que nació el CinemaScope. El CinemaScope, que cuando tú decías esta película es en CinemaScope, wow, decías. Entonces me gusta esos lentes, para responderte, me gusta esos lentes porque la resolución ahora es tan alta y los lentes actuales modernos son tan nítidos que se ve muy video. Y a mí me gusta que se vea un poco más suave, un poquito más cochino. Pues ya veo que sí, hay que ser un poquito sucio, el granito, que se note un poquito. Yo soy, por ejemplo, fanático de los vinilos, yo no escucho CD. Ya con eso te digo todo, creo. ¡Viva el celuloide, señoras y señores! Sí. Ahora hay que cuidar el celuloide realmente. Si conservas tu película en celuloide ahora, es una reliquia tremenda. Correcto. Tienes que hacerlo, ¿ah? Me gustaría. Otro día hablaremos sobre este tema, que yo sé que a ti te interesa muchísimo, sobre cómo descubren a un gran cineasta ruso, Kalatazov, ya después de la era comunista, descubren en un rollo oxidado, en una lata oxidada, una cosa, y dicen, ¿y esto qué es? Coño, dicen, esto tal película. I am Cuba, yo soy Cuba. Vamos a llevársela a Scorsese. Y se la llevan a Scorsese. Scorsese ve esa película y dice, si yo hubiese visto antes esto, mi cine hubiera sido completamente distinto. Entonces restaura la película completamente y la ponen en un VHS, en un CD, digamos. En fin, y ahí viene toda una historia, pero esa es un poco yo te entiendo a ti, porque es un poco la historia de esos cineastas, ¿no?, que necesitan el celuloide, pues. Sí, ahora hay que darle ese sentido orgánico al look del cine. No todo se ha vuelto tan digital que es muy estéril. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, ha sido muy amable. Gracias por tu visita, y vas a reanudar el rodaje ya, ¿no es cierto? Sí, ya estamos por reanudar el rodaje, sí. Y que te vaya muy bien, pues, y ya veremos la película. Gracias. Con muchísimo interés, Juan Carlos Oganes estuvo con nosotros. Señoras y señores,